En el capítulo de hoy, adéntrate en la crónica de una intrépida joven que se aventuró audazmente en las profundidades del majestuoso Parque Nacional de Yellowstone. Sin advertencia alguna, la apacible serenidad de su campamento nocturno se vio abruptamente quebrantada por un escalofriante y aterrador encuentro con un feroz oso pardo. El Parque Nacional de Yellowstone es conocido no solo por su asombrosa diversidad de vida silvestre, sino también por sus impresionantes aguas termales, majestuosas montañas y cristalinos lagos. En este entorno único, más de 500 géiseres pueblan el paisaje, siendo el famoso Geyser Old Faithful uno de los más destacados, lanzando una impresionante columna de vapor y agua caliente hacia el cielo. Además, el parque ofrece más de 200 senderos para explorar, que se visten de colores vivos durante la primavera con la aparición de flores silvestres, creando un espectáculo natural incomparable. Yellowstone es un lugar de ensueño que atrae a excursionistas de todo el mundo. El 28 de julio de 1984, Brigitte Friedenhagen, ciudadana suiza, junto a su hermano y cuñada, llegaron al parque con grandes expectativas de disfrutar de una emocionante aventura familiar. Los primeros 2 días los pasaron acampando y admirando los géiseres en la cuenca del Geyser Norris. Sin embargo, Brigitte anhelaba presenciar la majestuosidad de los famosos osos de Yellowstone. En su segundo día en el parque, los guardabosques le entregaron a Brigitte un permiso de campamento en el Broad Creek Trail, ubicado en Pelican Valley. Durante la entrega, uno de los guardabosques enfatizó la naturaleza salvaje de los osos en Yellowstone y advirtió sobre la importancia de no aventurarse sola en los senderos ni mantener alimentos en la tienda de campaña. Esa noche, Brigitte, su hermano y su cuñada discutieron sus planes para el día siguiente. Tenían previsto caminar 9 kilómetros hasta el puente Astranian Creek. Desde allí, Brigitte continuaría sola hacia el campamento. Después de pasar una noche sola acampando, Brigitte se encaminó hacia el majestuoso Gran Cañón, donde tenía previsto reunirse con su hermano y su cuñada. Con la llegada de la mañana, el trío se dispuso a seguir su plan y se dirigió hacia el puente Astranian Creek. En su camino, se encontraron con una imponente pancarta que advertía sobre la naturaleza indómita del desierto en el interior del parque Yellowstone. En el cruce entre Astranian Creek y Broad Creek, el hermano de Brigitte y su cuñada la abrazaron brevemente antes de verla desaparecer por el serpenteante sendero. Tras meses de ahorro meticuloso para este viaje, Brigitte finalmente estaba caminando sola hacia su destino. Era un momento que había estado esperando con ansias. No pudo evitar sentir una profunda sensación de libertad y felicidad mientras se ponía de pie y respiraba el aire fresco del campo, con el viento azotando su cabello. La experiencia era estimulante, se sentía viva y libre, dejando atrás sus responsabilidades en Suiza. Yellowstone ahora era suya para conquistar. Consciente de la alta actividad de osos en la zona, Brigitte sabía que debía hacer ruido para evitar un encuentro con estos animales. Ató 2 campanas de oso a su mochila, creando un tintineo que, esperaba, mantendría a los osos alejados mientras avanzaba por el sendero hacia el campamento. El Valle del Pelícano se caracteriza por su abundante vegetación, con hierba creciendo en abundancia. Era el paraíso definitivo para los osos, y Brigitte estaba allí para presenciarlos en su entorno natural. Nada la detendría ahora. Continuó con una sonrisa en el rostro y un ánimo renovado en sus pasos. Después de unas horas de caminata, el sonido del agua corriente la atrajo hacia Wild Lake, donde encontró el campamento 5W1, que estaba vacío. A pesar de estar a solo 4,5 kilómetros de su campamento designado en Broad Creek, sus pies ardían de fatiga. La idea de aventurarse aún más sola en su estado agotado no le resultaba agradable, por lo que decidió acampar en el campamento 5W1 de Wild Lake. Preparó la cena mientras contemplaba el sol hundiéndose bajo el horizonte y luego colgó su comida en 2 pinos, siguiendo las precauciones recomendadas. Después de la cena, se puso unos pantalones de pijama azules, sacó su diario y escribió algunas palabras. Brigitte se acomodó en su saco de dormir con la cabeza cerca de la puerta de la tienda, colocando una linterna a un lado y un reproductor de casetes al otro. Las nubes oscuras que se habían acumulado sobre Yellowstone finalmente se disiparon y el suave sonido de la lluvia cayendo sobre su tienda de campaña la llevó a un estado de paz.
Se acurrucó más en su saco de dormir para mantenerse abrigada, y mientras la lluvia caía, sus sueños la llevaron a lugares mucho más allá de los límites del parque Yellowstone. Afuera, los vientos ululaban mientras los relámpagos destellaban en la oscuridad, proyectando efímeras sombras de los troncos de los árboles. Sin embargo, Brigitte permanecía imperturbable, envuelta en el dulce abrazo de su sueño. Ajena a lo que ocurría a su alrededor, no notó cuando una sombra surgió sigilosamente del bosque. Un imponente oso pardo se acercó cautelosamente a su tienda, olfateando el aire con precaución a medida que se aproximaba. El tentador aroma de una posible comida lo condujo hasta la tienda, donde Brigitte, de 24 años, dormía pacíficamente. El oso se alzó sobre sus patas traseras, desplegando sus afiladas garras en una postura amenazante. Con un solo golpe poderoso, derribó la tienda de arriba a abajo en el lado derecho de la puerta. Luego, el imponente oso metió su cabeza en la tienda y, en un rápido y devastador movimiento, atrapó a Brigitte por la cabeza, hundiendo sus colmillos en su rostro y cráneo. Con violencia, la arrancó de la tienda, aplastando su mandíbula en el proceso. Brigitte gritó de dolor, luchando por liberarse mientras el oso la arrastraba hacia la noche fría y oscura. Al día siguiente, a las 3:30 de la tarde, el hermano y la cuñada de Brigitte esperaban en el punto de encuentro designado en el camino. Conscientes del paso del tiempo, su inquietud creció a medida que los minutos se convirtieron en horas. Algo estaba claramente mal, pensaron entre ellos. Sin perder tiempo, se dirigieron al centro de visitantes del puente de pesca, donde informaron al guardabosques de turno que Brigitte no había aparecido. El guardabosques emitió de inmediato una alerta por la desaparición de la excursionista en el parque. A las 8:15 de la noche, finalmente llegó la alerta de una excursionista desaparecida al guardabosque encargado de Pelican Valley, quien de inmediato inició una misión de búsqueda. El guardabosque patrulló el valle, pero para las 11:30 de la noche, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Durante toda la noche, los guardabosques mantuvieron vigiladas las rutas de senderismo con la esperanza de que Brigitte apareciera. A las 7 de la mañana, más de 12 horas después de que Brigitte fuera reportada como desaparecida, el guardabosque fue enviado a caballo para rastrearla. Siguiendo la ruta de senderismo de Brigitte, llegó a Wild Lake, donde divisó una tienda verde con un saco de dormir rojo fuera de ella. Esto le pareció extraño, ya que el campamento 5W1 no había sido reservado recientemente. El guardabosque descendió de su caballo de inmediato para investigar el sitio y notó una gran rasgadura en el lado derecho de la puerta de la tienda. Cuando el guardabosque Marshall miró dentro de la tienda, se encontró con que el equipo de senderismo de Brigitte estaba intacto. A unos 25 metros de distancia de la tienda, había una bolsa colgando de 2 pinos, exactamente como Brigitte la había dejado 2 noches atrás. Sin embargo, la bolsa había sido destrozada y su contenido yacía esparcido por el suelo. No muy lejos del campamento, el guardabosque hizo un macabro hallazgo, un labio humano, tejido muscular y cabello con un cuero cabelludo adherido a él. Inmediatamente, comunicó sus descubrimientos por radio a los otros guardabosques y prosiguió con la búsqueda de Brigitte. Los guardabosques llegaron al campamento 5W1 en un helicóptero, armados con escopetas cargadas, para asistir en la búsqueda. Los 3 siguieron un rastro de partes del cuerpo de Brigitte hacia el norte del campamento. A unos 10 metros del campamento, el rastro de devastación llevó a un pequeño parche de hierba donde el oso había dejado pedazos de Brigitte y había dejado de arrastrarla por la cabeza para comenzar a alimentarse de ella. Debido al fuerte aguacero, los guardabosques enfrentaron dificultades para rastrear los pasos del oso, pero después de horas de seguimiento, finalmente encontraron el cuerpo de Brigitte a 76 metros de su tienda. Su piel se había desprendido por completo de los brazos hasta los hombros y su pie izquierdo estaba separado de su tobillo. La carne muscular de sus brazos, piernas, nalgas y parte superior del torso había sido completamente mutilada. Esa noche, los desconsolados restos de Brigitte Friedenhagen fueron entregados a su devastado hermano y cuñada en el valle del puente de pesca. Lo que había comenzado como unas vacaciones familiares divertidas, se había convertido en el ataque de oso más grotesco en la historia del Parque Nacional de Yellowstone. Hasta el día de hoy, el feroz oso asesino que acabó con la vida de la joven de 24 años, nunca ha sido capturado y aún acecha en los campamentos de Yellowstone, esperando llevar a más campistas desprevenidos a su espantosa y trágica suerte.
En esta escalofriante escena, un intrépido conservacionista del Ártico se convierte en presa de un oso polar hambriento mientras reposa en su tienda. Sin advertencia alguna, el feroz oso lo arrebata de su refugio, envuelto en su saco de dormir, sin posibilidad de escapar. Nos adentramos en la región más septentrional del planeta, un desierto helado y blanco como la nieve que nunca experimenta un verdadero atardecer, el Ártico. Aquí, el mar se extiende como un oscuro espejo helado, reflejando las majestuosas auroras boreales que danzan en el cielo nocturno. Los vientos fríos ululan sobre los glaciares, esculpiendo picos y valles profundos en la tierra pedregosa. La vida es una lucha constante contra los elementos implacables, y solo los más resistentes prosperan aquí, incluyendo a los monarcas del Ártico, los osos polares. Estos impresionantes depredadores no se camuflan con abrigos blancos, sino que cuentan con gruesas capas de grasa que los aíslan del frío extremo. Sus patas masivas les proporcionan la tracción necesaria para moverse sobre el terreno congelado. Con una altura de más de 3 metros y un peso de más de 400 kilos, representan un símbolo imponente de la vastedad del Ártico. Sin embargo, su población ha experimentado una dramática disminución debido a las actividades humanas, lo que ha impulsado la creación de reservas naturales y agencias de conservación en la región en un esfuerzo por preservar la vida silvestre y la naturaleza. Uno de los defensores más apasionados de la vida silvestre en el Ártico fue Johan Jacob Scott, un explorador holandés y conservacionista que tenía un profundo amor por los animales. Durante años, Johan había residido en las zonas más remotas, enfrentando condiciones climáticas extremas mientras se encargaba de mantener campamentos para grupos de investigación y conservación de la naturaleza. A través de su blog, registraba sus experiencias en el desierto y compartía los desafíos y alegrías de vivir en tales entornos. Sin embargo, en el punto álgido de la pandemia en 2020, Michał Dondak se puso en contacto con Johan y le propuso dirigir el campamento de Svalbard en los Países Bajos. Svalbard, un archipiélago en el Ártico situado a escasas 1.300 kilómetros del Polo Norte, es uno de los lugares más gélidos de la Tierra, con temperaturas que oscilan entre los -13 y 7 grados centígrados. Su terreno está cubierto por un manto de hielo y nieve, con la única señal de vida representada por las resistentes plantas que aferran al suelo rocoso, la fauna ártica y las reservas naturales. Entre estas reservas se encontraba la que Johan estaba a cargo. Esta tundra helada se extiende infinitamente mientras la aurora boreal danza en el cielo nocturno. Constituye un refugio para especies raras y en peligro de extinción como el zorro ártico, el reno de Svalbard y los temibles osos polares. Aquí, los osos polares no solo superan en número a los seres humanos, sino que también son los depredadores más salvajes y feroces del Polo Norte. Cazan y derriban sin piedad a cualquier presa que se encuentre en su cadena alimentaria, desde los robustos leones marinos y focas hasta ocasionalmente un ser humano. Lo más alarmante es que el número de ataques de osos polares está en constante aumento año tras año. Estos animales dependen del hielo, y a medida que las temperaturas globales aumentan, las capas de hielo se desvanecen, dificultándoles acechar a las focas. Sin el hielo, tienen escasas o nulas posibilidades de capturar a una foca mientras está en el agua. Como resultado de esta situación, los osos se han visto obligados a buscar fuentes de alimento más inusuales, a menudo siendo avistados rondando cerca de vertederos de basura, e incluso en ocasiones cruzándose con seres humanos, como le ocurrió a Johan. En la noche del jueves 27 de agosto de 2020, Johan se encontraba fuera de su tienda después de un agotador día en el gélido clima. Contempló cómo la nieve cubierta de terreno reflejaba los cálidos colores del sol poniente mientras éste se ocultaba en el horizonte. Las auroras boreales, en tonos púrpuras y verdes, se retorcían y danzaban en el cielo, creando un espectáculo hipnotizante. ¿Cómo puede ser tan hermoso un lugar tan implacable?, se preguntó para sí mismo mientras se adentraba en su tienda en busca de descanso. Al interior de la tienda, Johan se acomodó en su saco de dormir, observando cómo los copos de nieve se mecían al compás de la suave luz de su linterna. Sus ojos se cerraron lentamente y su cuerpo se relajó, sumergiéndose gradualmente en la cálida comodidad de su saco de dormir. A pesar de los aullidos del viento en el exterior, el frío intenso del Ártico no era una molestia, ya que se sintió en paz, arrullado por el ritmo de la naturaleza en un profundo sueño.
En las primeras horas del viernes 28, alrededor de las 4 de la mañana, Johan no era consciente del peligro que acechaba afuera. Un colosal oso polar que había irrumpido en el campamento deambulaba por el lugar. A aproximadamente 2 metros de distancia de la tienda, el oso polar se alzó sobre sus patas traseras, aspirando el aire gélido de la noche. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, mientras sus ojos centelleantes se clavaban en la tienda de Johan. El aroma de una posible comida lo había atraído directamente hacia la tienda. Mientras Johan dormía, no oyó ningún sonido cuando el oso se acercó sigilosamente, sus enormes patas listas para actuar. En un solo y poderoso golpe, el oso rasgó la tienda de arriba a abajo. Luego, asomó su cabeza en el interior de la tienda, olisqueando y arrojando los contenidos en todas direcciones en un frenético intento por asegurarse una comida. El estruendo provocado por el hambriento oso despertó a Johan de su sueño. Su tienda estaba destrozada, y sus pertenencias se hallaban esparcidas por el suelo rocoso y cubierto de nieve. Fue entonces cuando avistó la imponente silueta del oso polar, y sus miradas se cruzaron. Por un instante, quedó inmóvil. No tuvo tiempo de deslizarse fuera de su saco de dormir y buscar refugio en un lugar seguro. El gélido viento azotó su rostro, devolviéndolo bruscamente a la realidad. Con rapidez, se retomó dentro de su saco de dormir y cerró la cremallera, tratando de ocultarse. Con la boca abierta, el oso se abalanzó y atrapó su saco de dormir, aferrando sus mandíbulas alrededor de él. El poderoso agarre del oso le permitió levantarlo con facilidad, mientras sus afilados dientes perforaban la tela y se hundían en la carne de Johan. Los gritos de terror brotaron de la garganta de Johan mientras el oso comenzaba a arrastrarlo a él y al saco de dormir lejos de la tienda. Lamentablemente, sus gritos quedaron amortiguados por el saco de dormir, que lo envolvía firmemente como un capullo. Estaba paralizado por el miedo, como una presa ante las carroñeras hienas de África. Al igual que ellas, los osos polares también suelen devorar a su presa antes de darle el golpe de gracia. Con sus afiladas garras, el oso rasgó la ropa de Johan y se hundió en su piel, infligiendo mordeduras profundas que hicieron que la nevada superficie se teñiera de un rojo brillante por la sangre de Johan. Incapaz de resistirse y completamente atrapado en las mortales garras del oso, fue sometido a una mutilación implacable. Finalmente, con un aterrador rugido, el oso polar descargó un último golpe mortal con sus garras sobre Johan. Los investigadores y colegas de Johan, alertados por los rugidos del oso, salieron de sus tiendas armados y listos para actuar. Dispararon sus rifles contra el oso polar mientras éste se retiraba en la oscuridad, dejando solo el eco de los disparos y el cuerpo inerte de Johan. Se apresuraron a prestar ayuda en un intento desesperado de salvar su vida, pero, lamentablemente, ya era demasiado tarde. Johan había fallecido. Horas después del amanecer, el cuerpo del oso polar fue encontrado en el estacionamiento de un aeropuerto cercano. Había arrastrado su herido cuerpo antes de sucumbir a los disparos recibidos durante el trágico encuentro con Johan. En el campamento, la tienda había sido desgarrada con su contenido esparcido por el suelo, y el saco de dormir había sido arrastrado a varios metros de distancia de la tienda. Los colegas de Johan y los habitantes locales quedaron profundamente conmovidos y necesitaron apoyo emocional. Las autoridades subrayaron la importancia de que tanto los lugareños como los turistas lleven armas cuando se aventuren fuera de las áreas urbanas para protegerse en un entorno tan hostil. Se aconsejó también a los campamentos que construyeran cercas resistentes a prueba de osos para mantener alejados a estos majestuosos soberanos del Ártico. Después de todo, las tiendas de campaña en territorios habitados por osos son tan frágiles como papel de seda en medio de un huracán. No tienen ninguna oportunidad de resistir un enfrentamiento con estos poderosos animales. Desde 1973, los osos polares árticos de Svalbard han sido considerados una especie protegida y dispararles solo está permitido como último recurso en defensa propia. Según un censo realizado en 2015, se estima que hay aproximadamente 1000 osos polares en Svalbard. En la actualidad, la zona está salpicada de señales de advertencia que destacan la tenacidad y ferocidad de los osos polares. El ataque sufrido por Johan fue el primer incidente mortal en 9 años y el sexto encuentro fatal en los últimos 50 años en Svalbard. A pesar de las duras condiciones y la peligrosa naturaleza de su trabajo, Johan nunca titubeó en su dedicación a la causa.
Fue un auténtico conservacionista impulsado por un profundo amor por la naturaleza y su deseo de protegerla para las generaciones futuras. La muerte del oso polar, a pesar de que lo atacó, habría entristecido a Johann profundamente. Como un héroe de los desiertos árticos, sus esfuerzos perdurarán eternamente, incluso después de su lamentable y trágica muerte. En la quietud de su hogar, una anciana de 93 años en México es abruptamente sacudida por un estruendo ensordecedor proveniente de la puerta. Su corazón late con ferocidad mientras se aventura a descubrir la fuente de tal alboroto. Con temor en sus ojos, se enfrenta a un coloso de pelo oscuro, un oso hambriento que acecha en busca de un festín fácil. Este fatídico instante sella el encuentro entre Adelia Trujillo y la imponente presencia del oso negro. Sumergirse en la naturaleza suele ser enriquecedor. La conexión con el entorno y la serenidad al aire libre ofrecen una perspectiva renovada de la vida. Pero, ¿cómo reaccionar cuando la naturaleza te sorprende en tu propio espacio? Esta fue la encrucijada a la que se enfrentó una anciana en una situación extrema. Las historias sobre Adelia Trujillo siempre resaltaban su vitalidad y su autenticidad, reconocían su mente independiente y su sentido de identidad. Estos rasgos se manifestaban en su estilo de vida. En lugar de perseguir la última tecnología o estar siempre conectada a través de dispositivos inteligentes, Adelia prefería una vida más sencilla. Sin embargo, sus amigos no dejaban de mencionar que era un espíritu extraordinario a pesar de su modo de vida simple. Adelia, con su valentía y carácter firme, se destacaba como una fuerza imponente. Decidida a permanecer en su humilde vivienda de techos de hojalata en Mora, Nuevo México, donde junto a su esposo crió a sus hijos, esta mujer era un pilar. Allí, además, cuidó con esmero a sus nietos, transmitiéndoles las raíces y tradiciones de su legado. A sus 93 años, mantenía una envidiable vitalidad, desplazándose sin necesidad de bastón. Pasaba sus días entre fogones de leña, pero era su fe lo que la impulsaba. Profundamente religiosa, nunca faltaba a la iglesia los domingos, encontrando en ello una conexión íntima con Dios. Su nieto, Richard Ortega, solía contar cómo ella sabía que no estaba sola, confiando en la guía divina. Además, se dedicaba a bendecir y desear lo mejor a quienes se cruzaban en su camino. Adelia era descrita por quienes la conocían como amable, dulce, profundamente religiosa, capaz de congeniar con cualquiera. Sin embargo, nadie podía prever lo que sucedería después. Aquel día había comenzado como cualquier otro para Adelia, sus oraciones matutinas, sus saludos en el centro de ancianos o, simplemente, quedarse en casa disfrutando de una partida de solitario. Sin embargo, no era de las que se precipitaban, sino que decidía sus actividades según su sentir del día. Mientras la anciana se ocupaba de ordenar su hogar y preparar la colada, la sorprendió la repentina apertura de la puerta trasera. Dada la pequeñez de su casa, no tardó en llegar a la cocina para investigar el suceso, temiendo que fuera un intruso buscando robar algunas pertenencias, aunque no poseía objetos de gran valor. Lo que más le preocupaba eran aquellos de gran significado sentimental. Estaba lista para encarar al ladrón, pero al enfrentarse al intruso, quedó boquiabierta. Un imponente oso negro se erguía en la entrada de la cocina. Sorprendida y aterrada, soltó un grito. Consciente del peligro que representaba aquel animal y de su propia vulnerabilidad, sabía que no sería rival para el enorme oso. Lamentablemente, su sobresalto alertó al animal, generando aún más temor en él. Ante un encuentro con un oso, se sabe que lo mejor es mantener la calma e intentar parecer más grande para disuadirlo. Se aconseja elevar los brazos sobre la cabeza y hablar en tono firme para que el oso retroceda, evitando movimientos o ruidos bruscos que puedan desencadenar un ataque. Lamentablemente, Adelia desconocía estas pautas y, presa del miedo, intentó escapar. El oso, viéndola como presa, embistió hacia la casa tras ella. En cuestión de segundos, el animal alcanzó a Adelia, quien sabía que no tenía oportunidad alguna contra la bestia. Consumida por el pánico mientras el animal la atacaba, a pesar de su edad, no estaba lista para despedirse de la vida, confiando en que Dios velaría por ella, sin importar el desenlace. Horas más tarde, el nieto de Adelia, preocupado por su bienestar, decidió visitarla. Vivía cerca y solía asegurarse de que tuviera todo lo necesario.
Pero esta vez, al llegar, se enfrentó a una escena devastadora. Al adentrarse en la casa, notó el caos que insinuaba una tragedia. Desesperadamente buscó a Adelia y al encontrarla poco después, las lágrimas brotaron de sus ojos. La anciana había sido brutalmente atacada por el oso y ya no estaba viva. Conmocionado, Richard llamó a la policía, quienes iniciaron la búsqueda del oso y tomaron medidas al respecto. En Nuevo México, es una práctica común cazar y sacrificar a un animal que haya atacado a un humano. Esto se hace para analizar posibles enfermedades, como la rabia, que podrían haber influido en su comportamiento, y para prevenir futuros daños a otras personas, ya que se cree que, tras un ataque exitoso, podrían perder el temor a los humanos, lo que los acercaría a áreas pobladas. En el caso de Adelia, la policía tardó varias horas en ubicar al oso correcto, que finalmente fue encontrado a unos pocos kilómetros de distancia de la casa de la anciana. Se determinó que se trataba de un macho de oso negro de 4 años y alrededor de 115 kilos. Aunque este ataque fue impactante y perturbador, las autoridades recalcaron la rareza de un ataque fatal de un animal salvaje como un oso, especialmente dentro del hogar de alguien. En el momento en que Adelia fue atacada, este incidente marcó el primero en Nuevo México que terminó en muerte en más de 100 años de registros. Aunque los funcionarios no estaban completamente seguros de por qué el oso se abalanzó sobre Adelia, algunos residentes locales atribuyeron el suceso a la escasez de alimentos ese año. El clima adverso había dejado las plantas con escasa agua, seguido por una helada tardía que afectó el crecimiento de alimentos para los osos. Incluso los huertos de la ciudad de Mara se vieron afectados. Esta carencia de alimentos podría haber llevado al oso negro hasta la casa de Adelia en ese fatídico día. Sin las frutas y bayas naturales en su dieta, es probable que el oso haya merodeado cerca de la casa esperando encontrar restos de comida. Podría no haber sido la primera vez que buscaba alimento entre los desechos de alguien. Sin embargo, en esta ocasión, al no hallar nada afuera, es probable que el oso se aventurara dentro de la casa en busca de algo sabroso. Tanto el oso como Adelia no podían prever el desenlace de su inesperado encuentro. Sin embargo, al ver a una mujer frágil que parecía una presa potencial, el oso no dudó en llevar a Adelia a un final aterrador. Gracias por sumergirte en el terror intrigante con nosotros. Si te gustó lo que viste, asegúrate de suscribirte para no perderte ni un ápice de misterio y suspenso en nuestro próximo video.